Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Me presento, soy Laura Giraldo, estoy en octavo semestre y el día de hoy les vengo a hablar sobre cuándo y cómo se debe usar un placebo en pacientes. Entonces, primero debemos entender qué es un placebo. Un placebo va a ser una intervención diseñada para simular una terapia médica. Esta no va a tener efectos específicos para la condición que está siendo aplicada y se va a producir principalmente como un resultado a un estímulo psicológico inducido por la administración de una sustancia inerte, de un fármaco o de un tratamiento. Entonces, ¿qué factores van a intervenir en el efecto placebo? Van a depender principalmente de tres factores, como lo son el paciente, el médico y la relación. En cuanto al paciente, van a influir la personalidad de este, la ansiedad, la confianza y la expectativa. En cuanto a la expectativa, si ha utilizado el tratamiento anteriormente y cuál ha sido su efecto. En cuanto al médico, van a influir su prestigio, actitud y atención frente a la patología del paciente y el paciente. Y en cuanto a la relación, una buena interacción de estos va a mejorar la adherencia y la potencia del efecto placebo. Entonces, ¿por qué va a ser importante estudiar su uso en la práctica clínica? Estudiar el efecto placebo va a ser crucial para comprender cómo las expectativas y la interacción terapéutica pueden influir en los resultados clínicos. Va a permitir optimizar estrategias de tratamiento y mejorar la eficacia terapéutica y va a permitir establecer comparaciones precisas en ensayos clínicos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los placebos? El efecto placebo se va a explicar mediante varias teorías, pero van a ser dos las principalmente aceptadas, que van a ser las basadas en expectativas y sugestión. Entonces, en cuanto a las expectativas, estas se van a explicar porque van a activar diferentes neurotransmisores como lo son los opiáceos, los cannabinoides, la dopamina y la colecistoquinina, que van a lograr modular el dolor y su percepción en diferentes grados de intensidad. En cuanto a la sugestión, entonces, van a haber tratamientos que son percibidos como más potentes y estos van a generar un efecto placebo mayor, como por ejemplo los inyectados versus los ingeridos y las cápsulas versus las tabletas. Bueno, ¿en qué casos van a estar indicado el uso de los placebos? Va a estar indicado en dos casos, principalmente en ensayos clínicos, cuando por razones metodológicas científicas su uso sea necesario para determinar la eficacia y seguridad de un método preventivo, diagnóstico o terapéutico. Y el segundo caso es cuando se está probando precisamente estos métodos diagnósticos o terapéuticos para una enfermedad de menor importancia en el cual nos implique un riesgo adicional para la persona que está como consumiendo el placebo, efectos adversos graves o un daño irreversible en los mismos. Está indicado en enfermedades no orgánicas. Esto va a ser un tema controvertido. Algunas consideraciones van a incluir que puedan ayudar a diferenciar entre una condición no orgánica y una enfermedad física de difícil diagnóstico, y si un paciente responde a un placebo, pues esto podría indicar que hay un componente psicológico relevante en sus síntomas. Entonces, ¿es ético administrar un placebo sin que el paciente lo sepa? No es ético administrarlo sin el previo consentimiento, ya que se está vulnerando principalmente la autonomía del paciente, y esto se va a considerar generalmente inaceptable en la práctica médica, salvo, como ya lo había dicho antes, si hay un consentimiento informado previo. Listo. ¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta? Entonces, vamos a tener que hay que evitar administrar placebos simplemente para calmar a los pacientes, tener en cuenta que nosotros los médicos también podemos producir un efecto similar al placebo, simplemente mediante el uso hábil de la confianza, el hacer sentir al paciente que nos importa su patología y que queremos que también progrese. No se debe utilizar el placebo en lugar de un tratamiento efectivo en enfermedades graves o potencialmente mortales. ¿Esto por qué? Porque pueden poner en riesgo pues precisamente la salud del paciente y va a ir en contra de los principios éticos de beneficencia y no maleficencia. Esta va a ser la bibliografía y muchas gracias a todos.